Estamos repasando la vida de José. Yo creo que ya no me queda mucho de José. Yo ya, José el pobre lo he dejado ya exprimido. Le hemos sacado todo el jugo y hemos visto ciertas pruebas que tuvo que superar José para llegar al propósito de su vida. Y hoy quiero hablarte de la prueba del perdón. Cómo José tuvo también que pasar esta prueba, la prueba del perdón. Caminando hacia el propósito de Dios, nosotros vamos a tener que atravesar por esta prueba, igual que José tuvo que atravesar esta prueba. Ahora yo quiero que traslademos un momento con nuestra imaginación a ese momento, ¿no? Al momento quizá más crucial de la vida de José. Imagínate por un momento estar en el pellejo o en los zapatos de José, ¿no? Imagina por un momento ser vendido como esclavo por tus propios hermanos, o peor aún, ser casi asesinado por tus propios hermanos, que finalmente ellos te vendieran y te enviaran a una vida de esclavitud y a una vida degradada en Egipto. Tened en cuenta que José no era de una familia importante, era como un príncipe, no era alguien una persona normal, ¿no? Sino que de repente lo envían a Egipto como esclavo, degradan su vida totalmente. Yo me lo imagino a José caminando, cansado, porque el trayecto hacia Egipto era largo y él tuvo que ir, según dicen los historiadores, caminando, no iba subido en el camello. Él iba caminando, quizá cansado, a través de ese desierto hacia Egipto. La arena caliente probablemente se le metía en los ojos, las ataduras, porque iba atado, seguramente arañaban su joven y suave piel. Y ahí con las ataduras, seguramente tenía que soportar los latigazos y la crueldad de esos comerciantes madianitas que estaban llevándolo hacia Egipto. Pero seguro que la crueldad de esos comerciantes de esclavos no era nada comparado con la crueldad de sentir la traición de sus propios hermanos, de sentirse traicionado. ¿Te has sentido alguna vez así? Yo me imagino qué pasaría por la mente de José mientras él estaba haciendo ese largo y doloroso viaje hacia Egipto. O cuando, por ejemplo, estaba ahí subido quizá en una tarima, siendo subastado y vendido al mejor postor en la tierra de Egipto. O cómo se sentía quizá los primeros días cuando estaba pasar de ser el niño mimado de su casa a ser el sirviente, como un esclavo tratado así de esa manera en casa de Potifar. O años más tarde quizá cuando no pudo compartir con su amada familia, con su padre, con su madre, la experiencia quizá de casarse, la experiencia de ser padre, porque estaba solo en una tierra que no era su tierra, en una tierra extranjera, todo por causa del pecado y del odio de sus hermanos. La pregunta es, ¿tenía José razones para sentirse traicionado? ¿Tenía José razones para sentirse humillado, abusado, para sentirse quizá o sentir odio, rencor? ¿Tenía o no? Claro que sí. Lo que le hicieron a José no fue un accidente, ni tampoco fue un malentendido, como pasa muchas veces en nuestra vida. Fue alta traición. Y eso me lleva a mí al primer punto que quiero que veamos hoy. Olvidar el daño recibido. Ay, ¿cómo puedo yo olvidar el daño que me han hecho? El sufrimiento de José no llegó por algo que él había hecho, aunque como vimos en él había orgullo, ¿os acordáis, verdad? Pero llegó por la crueldad y por la malicia deliberada de sus hermanos. O sea, fue por causa de terceras personas que José sufrió. Entonces José tenía razones suficientes para sentirse herido, para estar enfadado, para incluso querer venganza, para querer que se hiciera justicia. ¿Qué ha pasado o no? José podía haber pasado todos esos años consumido por la amargura, por el resentimiento. Podría haber pasado noches enteras repasando en su mente una y otra vez lo que sus hermanos le habían hecho. Sin embargo, José no hizo eso.
Lo que José hizo fue tomar una decisión en su vida. Él tomó la decisión de perdonar lo que sus hermanos le habían hecho. Josué, en la Biblia no dice en ningún momento que José perdonó a sus hermanos. O sea, no lo dice textualmente. ¿Cómo sabes que perdonó a sus hermanos en todo el proceso que él tuvo que pasar de esos 13 años? Bueno, lo sé. Y la respuesta es muy sencilla. Yo lo puedo saber, ¿sabes por qué? Porque Génesis 39:2 dice que el Señor estaba con José. Sabemos que José también prosperó, porque dice el verso 3 que y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Yo sé que José tomó la decisión de perdonar a sus hermanos porque él prosperó en todo lo que hizo. Y esto, que el Señor esté con nosotros y que Dios haga prosperar todo lo que nosotros hacemos, es imposible que suceda si hay falta de perdón o rencor en nuestro corazón. Si albergamos falta de perdón, la presencia de Dios se va a apartar de nuestra vida. Yo quiero hacer algo gráfico para que entendáis cómo actúa la falta de perdón con nuestra relación, en referencia a nuestra relación con Dios. Ven un momento, Miguel. Ven. Tú también, Belén. Imagínate que Miguel, vamos a poner un ejemplo para que lo veáis. Miguel es Dios. Ya quisiera él, ¿no? Pero Miguel es Dios. Y Belén me ha hecho algo. Yo tengo mi relación con Dios. Tengo acceso a Dios. Tengo acceso a su amistad, a caminar con Él, a que Él me guíe, a que Él me dé collejas, ¿no? Santas. Pero resulta que Belén me ofende. Hace algo que me daña. Algo que me humilla. Algo que no siento perdonar porque me ha dolido mucho. Entonces, yo no tengo, yo sigo siendo hijo de Dios, tengo salvación, pero resulta que no puedo perdonar lo que Belén me ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que Belén va a estar en medio. Empújame. Nunca voy a poder llegar a Dios mientras que yo no quite ese problema, mientras que yo no perdone a Belén. El camino hacia Dios va a estar impedido. ¿Quiere decir que no soy salvo? No. Pero quiere decir que no voy a poder acercarme a Dios, el único que me puede ayudar para que yo cumpla el propósito que Él tiene conmigo. Y así hay muchas vidas paralizadas por la falta de perdón. Gracias, chicos. ¿Entendemos, verdad? Entonces, si tú albergas falta de perdón, la presencia de Dios se aparta de nuestra vida. El favor de Dios, eso que el amo de José veía en José, sencillamente desaparece. No vamos a poder avanzar hacia el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Si José hubiera estado viviendo con falta de perdón, la bendición y la presencia de Dios no habrían estado con él y eso habría hecho que José no cumpliera el propósito que Dios tenía con él. Esta es la prueba del perdón. Y sabes, cada uno de nosotros tiene que enfrentar esta prueba tarde o temprano y pasarla. Cada uno de nosotros vamos a tener que tratar con personas que nos van a dañar, que se van a comportar mal con nosotros, incluso algunos que van a hacerlo de una manera malintencionada, con mala baba, como se dice vulgarmente. Pero me ministra mucho porque José pasó la prueba del perdón con éxito. Y vamos a leer sobre lo que José vivió en Génesis 50. Vamos a leer a partir del 15. Fijaos, dice, al ver los hermanos de José que su padre, fijaos esto, había muerto, o sea, resulta que Jacob, el padre de José, muere. Dijeron, quizá José guarde rencor. ¿Qué pensaban los hermanos? Quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José. ¿Qué hicieron? Enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Dice el 18, entonces sus hermanos vinieron también
y se postraron delante de él y dijeron, aquí somos tus siervos, dice el 19. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. ¿Sabéis cuál es la primera vez que aparece la palabra perdonar en la Biblia? Es en este versículo que acabamos de leer. La palabra perdonar aparece por primera vez en la Biblia en este pasaje. Y es muy rica en significado en hebreo. Esta palabra significa absolver, liberar por completo. Sin embargo, la mayoría de veces esta palabra se traduce como sobrellevar o levantar. Es interesante, sobrellevar o levantar. Y me parece interesante porque eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nuestros pecados. O sea, Jesús sobrellevó y levantó nuestros pecados. Jesús nos levantó y nos quitó el pecado de encima. O sea, quiero que lo entiendas, ¿no? Ven otra vez, Miguel. Esto es el pecado, ¿no? Y Miguel va con el pecado encima. Y lo que Dios hizo con nosotros no fue ayudarnos a llevar el pecado. Vamos, Miguel. No. Lo que Jesús hizo fue quitarnos el pecado. ¡Aleluya! ¿Amén? No, que ya no es tuyo. Quitarnos el pecado de encima. Es sobrellevar, es levantar, es quitar el pecado de nuestra vida. ¿Amén? Cuando Jesús perdonó nuestros pecados, Él quitó la carga del pecado de nosotros y lo puso sobre sí mismo. ¿Os acordáis del texto de Isaías 53? Vamos a leerlo. Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, Jesús, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. ¡Wow! Y eso es lo que realmente significa la palabra perdonar. Significa quitar la carga de encima de alguien, no parcialmente, sino completamente, totalmente. No significa quitar solamente una parte o ayudar a llevar esa carga, sino significa quitarla, levantarla, quitarla completamente. Entonces, el mensaje que los hermanos de José enviaron a José, le estaba pidiendo a José precisamente eso, en nombre de su padre Jacob. Ese mensaje le estaba pidiendo a José que José hiciera justamente eso, que quitara la culpa. Era el mensaje supuestamente de su padre que estaba suplicando que levantara y que quitara de sus hermanos el pecado que ellos habían cometido contra él. El mensaje le pedía a José que los perdonara completamente, en otras palabras, que los absolviera de toda culpa. Y me gusta mucho la palabra perdón. Quizá porque he tenido que luchar mucho con esa palabra. Porque cuando perdonamos a los demás, ya no les recriminamos nada. Ya no les echamos la culpa
acerca de eso que nos hicieron. Ya no les echamos eso que nos hicieron constantemente en la cara. En cara, echárselo en cara, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces parece que hemos perdonado a la gente, pero a la primera de cambio estamos ahí y enseguida les recordamos? ¿Es que tú te acuerdas que en 1976 me hiciste esto? En 1976, si han pasado 48 años ya, pero yo te perdoné. Pero, ya, pero me perdonaste, pero está ahí. ¿Verdad? Ahora, esto que acabo de decirte es la manera en que Dios nos perdona a nosotros. Y es la manera en la que Dios quiere que nosotros perdonemos. Cuando Dios perdona, Él ya no nos recrimina los pecados. Ahora, mi pregunta es, ¿esta es la forma en la que nosotros estamos perdonando a los demás? ¿Los perdonamos de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros? ¿Los liberamos, los absolvemos, los perdonamos de la manera completa y gratuita como Dios nos ha perdonado a nosotros? Para mí eso es perdón verdadero. ¿Y sabes qué? Para poder entrar al propósito que Dios tiene en tu vida, para que tú puedas entrar a tu destino, tienes que perdonar de la misma manera que Dios te perdonó a ti. Porque si no lo haces, nunca vas a cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Y vas a vivir una vida a medias, una vida infructuosa, una vida sin plenitud, sin brillo, apagado. Déjame contarte a qué se parece la falta de perdón, porque es muy interesante. La falta de perdón es como, no sé, mira, por ejemplo, la falta de perdón es como tomar veneno con la esperanza de que le haga daño a otra persona. ¿Es así? O sea, el tener falta de perdón en nuestro corazón es como si esto estuviera lleno de veneno, me lo tomo yo pensando que le va a hacer efecto a Miguel. Pero realmente a quien destroza es a mí. Porque la falta de perdón no lastima a la otra persona que no perdonas. Te lastima a ti. Somos nosotros mismos los que vamos a ser dañados por la falta de perdón en nuestro corazón. La falta de perdón hace que vivamos un tormento continuo. Es como vivir en una tortura. ¿Lo has experimentado? No te deja vivir. La otra persona está tranquila viviendo su vida y tú estás ahí amargado. La tienes metida en una prisión y crees que tienes dentro a esa persona de la prisión y la ves tras los barrotes, pero cuando te vienes a dar cuenta, la que está en prisión eres tú. Los barrotes que estás viendo son los que te encierran a ti. Jesús nos describe esto en Mateo 18. Ahí Él nos cuenta la historia de un siervo que fue perdonado por su Señor y que luego se negó a perdonar a otro siervo. Para mí esta es una de las enseñanzas más profundas sobre el perdón que hay en la Biblia. Os animo a que la leáis en casa, se encuentra en Mateo 18, verso 23 al 35. Pero fijaos que termina en el verso 34 diciendo, Jesús dice que el Señor del siervo, que no perdonó al otro siervo, dice que lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. O sea, ¿qué nos está enseñando Jesús aquí? Jesús dice que cuando tú y yo nos negamos a perdonar, vamos a ser torturados, atormentados por un verdugo. O sea, quiere decir que vamos a estar presos y atados y siendo torturados constantemente por ese pensamiento recurrente hasta que nosotros decidamos liberar a la otra persona. O sea, no es la persona que nos dañó la que va a estar atada o en tormento, sino que voy a ser yo. Y esto me lleva al segundo punto de hoy. ¿Cuál es la clave o cuáles son las claves para perdonar? Vamos a ver 3 claves para perdonar. Yo creo que el Espíritu Santo me ha traído un poco de luz y algunas claves acerca de poder caminar en el perdón de Dios, poder perdonar. Para perdonar como Dios nos ha perdonado, debemos aprender, número 1, a soltar o liberar. Dí conmigo, soltar. Perdonar a una persona completamente es soltarlo, es liberarlo de todos los cargos que tenemos en su contra por el mal que nos ha hecho. Aunque lo que esa persona haya hecho esté mal, yo decido exonerarlo, yo decido perdonarlo.
Ya no la culpo por las cosas que me hizo, ni vivo pensando constantemente en aquello que me hizo. Entonces, el perdón verdadero libera a esa persona del castigo que merece. Recuerda, esta es la misma forma como Dios nos perdona a nosotros. Cada uno de nosotros ha pecado contra Dios y cada uno de nosotros merecemos la separación de Dios como resultado del pecado. Pero cuando Dios nos perdonó nuestros pecados, Él nos liberó del castigo que, por cierto, merecíamos. O sea, ya Dios no nos recrimina constantemente nuestros pecados. Y esa es la forma en la que Dios espera que tú y yo perdonemos a los otros. Entonces, cuando perdonamos como Dios perdona, lo que estamos haciendo es liberar completamente a la otra persona. Y precisamente volviendo al ejemplo de José, eso es lo que José hizo. José escogió liberar a sus hermanos y perdonarlos por completo por todo el mal que le habían hecho. José, sin duda, pasó con éxito la prueba del perdón. Él tuvo que escoger. Y sabes, tú y yo tenemos que escoger. Él tuvo que escoger. Él pudo decir, bueno, voy a continuar una vida junto a Dios. Voy a seguir adelante en mi vida junto a Dios y con la bendición de Dios. O tenía la opción de escoger el ser consumido por la amargura, por el resentimiento, el resto de su vida. Ahora, permíteme mostrarte algo interesante en el texto que hemos leído de Génesis 50. Algo que me di cuenta leyendo y que por ahora se me había pasado por alto. Porque es muy interesante. A ver si lo ves conmigo. Después que su padre, Jacob, muere, los hermanos de José hicieron algo y es que enviaron mensajeros, o sea, enviaron un mensaje a José. Dice que fueron ellos, sino que enviaron un mensaje, con lo cual si alguien envía un mensaje, o enviaron un cartero, o enviaron a UPS, ¿no? Enviaron un mensajero, ¿verdad? Diciendo lo siguiente, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal y ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. O sea, yo no sé si han notado algo, pero resulta que el mensaje que los hermanos de José le enviaron a José estaba lleno de manipulación. O sea, era un mensaje para manipular las emociones y los sentimientos de José. En primer lugar, Jacob nunca mandó tal mensaje. La Biblia no dice nada de que fue Jacob quien mandó ese mensaje. Ni siquiera sabemos si los hermanos de José le contaron a Jacob lo que realmente había pasado con José antes de morir. Lo que sí dice y hemos leído y está muy claro en la Biblia es que los hermanos de José tenían ¿qué? Miedo de José. O sea, ¿por qué tenían miedo? Porque temían que José se vengara de ellos después de lo que ellos le habían hecho y después de la muerte de su padre. Entonces, ellos dijeron, en el verso 15 dice, nuestro padre está muerto, quizá José nos devuelva ahora el mal que le hicimos. O sea, tenían miedo. Ahora, yo anotaba algunas cosas en mi libreta y tal como las han anotado te las quiero leer. No quiero, por eso lo voy a leer, porque no quiero salirme. Yo anotaba esto. Yo quiero pensar que los hermanos de José se reunieron juntos todos e inventaron este mensaje para ablandar el corazón de José, para manipular a José. Yo creo que escribieron, tratemos de que José crea que nuestro padre lo sabía todo, que se lo habíamos contado. Y que pese a que se lo habíamos contado, nuestro padre quería que José nos perdonara por lo que le hicimos. Entonces, pongamos la palabra mandó. O sea, que no diga que nuestro padre pidió, sino que mandó, porque esa palabra es más fuerte que pidió. Y que no diga Jacob mandó, sino que diga tu padre mandó. Eso hará que tenga aún más peso. Y que no solamente diga tus hermanos, sino que diga los siervos del Dios de tu padre. O sea, pongamos a Dios en el asunto porque ya sabemos cuánto honra José a Dios.
Y conmigo manipulación. Yo imagino que trataron de redactarla exhaustivamente, con exactitud. Y para el énfasis final dijeron, antes de que tu padre muriera, él mandó. O sea, en otras palabras, ellos querían que José creyera que esa era la última voluntad de su amado padre Jacob. ¡Qué manipulación! ¿Verdad? ¿Dónde quiero llegar? Ahora, sígueme un poco. Fijaos después, porque el mensaje decía, porque te trataron mal, dice el verso 17. Para mí esa quizá fue la parte más dolorosa de todo el mensaje. ¿Sabes por qué? Porque nunca hubo un nosotros te tratamos mal. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca hubo una disculpa. Nunca le pidieron perdón. Los hermanos de José nunca le pidieron perdón a José. No veo en la Biblia que diga, nosotros te hicimos daño. O sea, los hermanos de José redactaron una carta de manera muy indirecta, como si fuera un mensaje de su padre diciendo, ellos te trataron mal. Y encima no fueron ellos a entregar el mensaje, sino que enviaron el mensaje. ¿Qué estoy tratando de decir? Algo muy importante, y vas a entender por qué estoy desarrollando esta idea. Algunas veces, aquellos que nos han tratado mal, se dan cuenta y piden perdón. Se arrepienten y cambian, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos si no es así? ¿Qué vamos a hacer si no es así? ¿Qué hacemos si esas personas continúan manipulando y mintiendo? ¿Qué hacemos si nunca admiten que se han equivocado y nunca nos piden perdón? ¿Puedes perdonar a la gente cuando no se arrepiente del mal que te ha hecho? Para mí esta es la prueba más grande. Esta es la verdadera prueba del perdón. Una cosa es perdonar a alguien que admite que nos ha hecho daño, cuando vienen quebrantados y cuando vienen humillados y cuando te dicen, perdón, lo siento, me equivoqué, perdóname. Cuando alguien está verdaderamente arrepentido, es sencillo decir sí, te perdono. Pero ¿qué hay de la gente que no se arrepiente? ¿Qué sucede con la gente que quizá ni siquiera ya está aquí y que te hizo daño y que aún guardas en el corazón y que no tiene la oportunidad de arrepentirse? Tu padre que falleció, tu madre que te hizo daño, un familiar, alguien que te abusó. ¿Qué hay de la gente que no se arrepiente? ¿Qué sucede con esa gente que sigue mintiendo quizá en una situación y que sigue manipulando, que son orgullosos y que no quieren admitir que nos han hecho algo malo? ¿Podemos perdonarlos? ¿Sabes cuál es la verdadera prueba del perdón? Perdonar sin que te pidan perdón. Tenemos que perdonar independientemente de si la persona se da cuenta que nos ha ofendido o no. Independientemente de si se arrepienten o no se arrepienten. Tú y yo tenemos que liberarlos, pero no solamente por ellos, sino por ti mismo. Tienes que liberarlos y dejar la situación en manos de Dios. Es muy importante comprender esto. Porque si nos negamos a perdonar, ¿sabes lo que estamos haciendo? Tú y yo, cuando nos negamos a perdonar, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Nos estamos poniendo a nosotros mismos en el lugar de Dios. Porque Dios es el único que tiene derecho a recriminar algo a alguien. Es el único. Dios es el único que es verdaderamente juez y un juez justo. Nosotros no somos jueces, Dios es juez. Dios es el único que nunca ha tratado mal a nadie. Porque en Él no hay pecado. Él es la única fuente objetiva. No está condicionado, no hay subjetividad en Dios. José, por supuesto, entendía perfectamente esta verdad, porque como hemos leído en el verso 19, mira lo que le dice a sus hermanos. No temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? O sea, José comprendió que solo Dios tenía el derecho de juzgar las acciones de sus hermanos, porque solamente Dios es verdaderamente justo. Ahora, ya, pero Josué, Dios nos ha justificado. Sí, Dios nos ha justificado por medio de la sangre de su Hijo. Sin embargo, Dios es el único que es lo suficientemente justo para perdonar el pecado. La Biblia dice que si confesamos, 1 de Juan 1:9,
que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es justo. Dios es juez. Y Dios ha perdonado nuestros pecados y cuando Él nos limpia de nuestros pecados, nos convertimos en hijos del juez. Y como hijos del juez, lo que Dios nos pide y nos ordena es que nosotros perdonemos y liberemos, pero no somos jueces. Cada vez que no perdonamos a alguien, nos estamos colocando a nosotros mismos como jueces y como jurados. Tomamos la posición de quien determina la culpa, de quien determina el castigo que esa persona merece, y cuando hacemos eso estamos tomando el lugar de Dios. Cuando nos convertimos en el juez, estamos dejando fuera de la ecuación y del asunto a Dios. Esto es muy interesante. O sea, cuando yo trato de defenderme y buscar la justicia, resulta que Dios se aparta del caso. ¿Entiendes lo que digo, no? O sea, está sacando a Dios del caso. Hay un caso entre Elizabeth y yo. Y entonces yo trato de defenderme. Trato de buscar la justicia porque ella me ha hecho daño. En cuanto yo hago eso, Dios deja el caso y dice, arreglaros vosotros. A ver, ¿cuál es vuestra justicia? Pero resulta que cuando tú y yo tomamos la decisión de perdonar a esa persona, nos haya pedido perdón o no, y la liberamos, estamos liberando a Dios para que Él pueda intervenir en la situación. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que mientras que estás tratando tú de obtener justicia, Dios está como maniatado, entiéndeme. A Dios no lo maniata nadie, pero Dios está como diciendo, no puedo intervenir ahí. Pero cuando yo digo, hago un paso al lado y digo, la perdono, entonces cuando Dios es liberado para traer justicia a esa situación. Amén. En ese momento, cuando decidimos perdonar, dejamos a Dios ser el juez, dejamos que Dios haga justicia. Y Dios es el único que puede hacer justicia y hacerla bien. Mira, aunque tú trates con todas tus fuerzas de llevar justicia a una situación, nunca vas a poder hacerlo, porque nosotros no somos justos. Ninguno lo somos. Ninguno podemos emitir un juicio objetivo. Siempre está manchado por nuestro propio pecado, por nuestra propia forma de ver las cosas. A mí me hace mucha gracia los programas estos de fútbol, donde analizan las jugadas. ¿Lo habéis visto? Esos programas de fútbol que entonces sale una jugada que es fuera de juego, no es fuera de juego. Y hay 10 contertulios y entre ellos, viendo las imágenes, no se ponen de acuerdo. Todos emiten un juicio distinto. También por la bufanda, ¿no? Según el equipo que sea, ¿no? Ves una cosa o ves otra. Pues a nosotros nos pasa igual muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones sobre algo que está pasando. No somos objetivos, miramos las cosas desde la perspectiva de nuestra bufanda. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Ni siquiera estos de la televisión se ponen de acuerdo con la imagen. O sea, yo estoy viendo la imagen y estoy diciendo penalti para el Madrid. Está clarísimo. Y los otros dicen, no es penalti. Robo. ¿Por qué yo veo penalti para el Madrid? Porque no soy objetivo. Cuesta hacerlo. Pero Dios es justo. Y Él es el único que puede traer justicia a una situación. Cuando perdonamos a alguien y lo liberamos, nosotros también nos liberamos a nosotros mismos de ese tormento. Nos liberamos de la atadura de tratar de arreglar la situación y decimos, Señor, arréglala tú. Te la entregamos a ti. Ahora, si no perdonamos, vamos a vivir constantemente buscando venganza y la venganza no es para nada objetiva y tampoco es justa. Si no perdonamos, nos vamos a pasar nuestra vida tratando siempre de probar algo en lugar de tratar de complacer a Dios, que es nuestra función. ¿Sabes? Cuando estaba preparando este mensaje, por supuesto, he recordado muchísimo. Yo he tenido que trabajar mucho y sigo trabajando en el área de perdonar porque creo que es el gran impedimento, el gran asesino de propósitos de Dios es la falta de perdón. ¿Cuánta gente hay que no puede cumplir lo que Dios le ha llamado a hacer porque alberga falta de perdón en su corazón hacia su esposo, hacia sus padres, hacia sus pastores, hacia los sé quién, hacia los sé quintos?
Y estaba repasando cuántas veces he tenido yo que luchar con esto, ¿no? He pasado épocas en mi vida cuando he tenido mucha dificultad para perdonar. Y es recurrente porque la mente se te llena del mismo pensamiento continuamente. Es como ese veneno que circula por tu sangre. Y resulta que no paras de pensar en esa situación que te dañó. Aún incluso sin darte cuenta. Es algo que subyace. ¿Cómo digo sin darte cuenta? Quizás tú piensas que ni siquiera estás hablando de eso, ni siquiera estás pensando en eso, pero resulta que en tu día afecta tu día a día. O sea, tú estás hablando de las margaritas del campo con otra persona en las margaritas del campo y entonces de repente te sale y dices, sí, porque Antonio ese seguro que tiene margarita. Cualquier cosa, enseguida sale, ¡pum!, sale esa persona. Te acompaña a todos lados. Es esa persona que te impide disfrutar de un filet mignon, un chuletón de Ávila, al punto con patatas y una buena copa de vino, un Ramón Bilbao, y estás ahí y te sabe como si fuera, porque amarga tu vida. Porque estás tratando de tener un tiempo con tus hijos, un tiempo con tu esposo, y entonces sale y metes a esa persona ahí. Al final acabas hablando de eso y amargas a tu pareja, a tus hijos. Amargas y destruyes el momento. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Entonces, y no paras de pensar en la persona que te dañó. Y a mí me pasó esto, estaba recordando un caso hace no muchos años, ya era yo pastor. Sí, los pastores también sufrimos. Y tenemos que enfrentar un montón de cosas como vosotros. Y tenemos que romper muchas cosas en nuestra vida y ser libres de muchas cosas. Yo estaba trabajando de comercial y estaba pastoreando y mientras conducía, pasaba muchas horas en el volante. Era en todo momento, era siempre cuando me quedaba sin hacer algo, ¡bum!, el pensamiento. Entonces, mientras conducía, mentalmente iba argumentando el por qué esa persona estaba equivocada y yo tenía razón. Y así día tras día. Por supuesto, yo sabía las reglas del juego. O sea, yo soy cristiano y yo sé que tengo que perdonarlo. Incluso yo en realidad pensaba que lo había perdonado. Que había perdonado a esa persona que me había dañado. Yo estaba convencido de que lo había perdonado y a veces justificaba mis patrones de pensamiento diciendo, yo lo he perdonado, pero un día tendrá que disculparse. Por supuesto, yo lo he perdonado, pero tiene que entender que está equivocado. Y de hecho, algunas veces pues hablaba con otras personas, no, yo lo he perdonado, pero es que ha hecho esto, y sabéis esto, pero yo lo he perdonado. Y el otro está así, un saco de porquería encima que le has echado, pero tú lo has perdonado. Yo pensaba que había perdonado a esa persona. Una noche resulta que no podía dormir. Una noche además era verano, hacía un calor, ni con el aire acondicionado podía dormir. Y era como las 4 de la mañana, cuando miré el reloj, y había estado dándole vueltas en mi mente una y otra vez. ¿Te ha pasado alguna vez? Si es así, sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces estás ahí repasando esa cosa que te ofendió tanto, esa ofensa. Tenía que haberle dicho esto, tenía que haber hecho esto. Una y otra vez. Hasta que ni siquiera podía dormir. Y aún así, yo creía que había perdonado a esa persona. Y ahí estaba yo acostado a las 4 de la mañana dándole vueltas una y otra vez en mi mente y de repente el Señor entra en mis pensamientos. Me encanta cuando eso pasa. ¿Qué ha pasado? Tú estás ahí y de repente Dios entra en tus pensamientos. ¡Uf! A mí me encanta cuando Dios hace eso. ¿Y sabes cómo entró? Entró así. Perdónalo. ¿Perdón? Perdónalo. Pero, Señor, si tú ya sabes que yo lo he perdonado. No. No lo has, sí, que sí, que no lo has perdonado. Sigues recriminándole lo que hizo. Sigues pensando en lo que te hizo una y otra vez y hasta hablas con otras personas de lo que te hizo. No lo has soltado. No lo has liberado. No lo has perdonado de la misma manera que yo te perdoné a ti. Porque yo no sigo, Josué,
pensando en tus pecados y tampoco voy hablando con la gente de tus pecados. Perdónalo. Pero Dios, si es que él está equivocado. Por supuesto que está equivocado. No hay necesidad de perdonar a la gente cuando lo hace bien. ¡Wow! Fue como una bomba. No hay necesidad de perdonar a la gente cuando la gente lo hace bien. Fue como una flecha que atravesó mi corazón. Nunca lo había visto de esa forma hasta ese preciso momento. Cuando tenemos que perdonar a la gente no es precisamente porque lo han hecho bien. Cuando tenemos que perdonar es porque lo han hecho mal. Entonces Dios me dijo, efectivamente, esa persona está equivocada. Pero ahora yo te digo, perdónalo. Pero Señor, yo no he tenido la culpa. No, no la tuviste. No has tenido la culpa en este asunto, pero ¿te gustaría que yo te recordara algunas de tus meteduras de pata? ¿Tienes tiempo para que te recuerde todas tus meteduras de pata? Lo que esta persona ha hecho o te ha hecho es peor que lo que tú has hecho otras veces. Oh, Señor, yo también he hecho cosas, incluso peores. Así es, y yo te perdoné y no me acuerdo, ¿verdad? Ahora tú perdona. Wow. ¿Y sabes cuando Dios me dijo ese último, perdónalo? Tuve la clara sensación de que Dios no me estaba sugiriendo que perdonara. Él me estaba diciendo que lo hiciera. Fue una orden, perdónalo y libéralo, suéltalo. Y con lágrimas en mis ojos me puse de rodillas en la cama y dije, lo perdono. Y lo libero completamente y empecé a orar, a bendecirlo. A orar por su bienestar, por lo de su familia. ¿Sabes? Tú y yo no tenemos nada que demostrarle a nadie. Lo único que tenemos que vivir es para agradar a Dios. Tenemos a alguien a quien complacer. Tenemos a alguien a quien agradar. Y Él es Dios. A quien tenemos que complacer, a quien tenemos que agradar es al Señor Jesús. Y no lo complacemos ni le agradamos si no perdonamos, si tenemos falta de perdón contra alguien. Y volviendo a José, José pudo haber vivido el resto de su vida tratando de justificarse, de recibir justicia por las cosas terribles que le habían hecho. Pero en vez de eso, José liberó la situación ante Dios y se la entregó a Él. Continuó su vida. ¿Cuántas personas hay que no continúan, no viven su vida? Porque tienen falta de perdón. Es que mi suegra, es que mi suegro, es que mi padre, es que no sé qué. Y ves que no están viviendo su vida. Deja que el otro viva su vida, pero no, vive la tuya. No puedes vivir amargado sin vivir tu vida. Porque alguien te dañó. Si te regalan una mesa rota, tienes dos opciones. Vivir con la mesa rota toda tu vida o arreglarla. Y vivir con una mesa nueva, restaurada. José liberó la situación ante Dios y continuó su vida y permitió que Dios hiciera justicia. Y por cierto, no le fue nada mal a José. ¿A que no? Déjame mostrarte un par de pasajes de la Biblia que hablan acerca de este asunto de liberar a aquellos que nos han hecho daño. Levítico, Antiguo Testamento 19, verso 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y quizá el que más conocemos, permíteme leerlo de la Nueva Traducción Viviente, Romanos 12, 19 al 21 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Tal vez estás más familiarizado con la versión Reina Valera del verso 19 de Romanos 12, que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, Dios dice
que la venganza le pertenece únicamente a Él. Y nos prohíbe que tomemos venganza por los daños que nos han hecho. Se supone que tú y yo debemos dejar eso en manos del único juez justo, en manos de Dios. Y la razón por la que debemos hacer eso, dejarlo en manos de Dios, es porque Él es el único que puede emitir un juicio justo en cualquier situación. Por eso la venganza pertenece al Señor. Así di conmigo, tengo que soltar, dilo. Tengo que soltar, tengo que liberar. Amén. Ahora, lo segundo, aparte de soltar, es recibir. Recibir. Creo que la razón por la que a muchos se les hace difícil otorgar perdón es porque nunca han recibido perdón. ¿Qué he dicho? La dificultad para dar perdón es porque nunca hemos recibido el perdón. No podemos dar algo que no hemos recibido o algo que no tenemos. No podemos darle a los demás algo que no está en nuestro poder. Y la Biblia deja muy clara que hay una conexión entre el perdón que nosotros otorgamos a los demás y el perdón que Dios nos ha otorgado a nosotros. ¿Habéis leído el Padre Nuestro? Ahí Jesús nos enseña a orar de esta manera. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Supongo que incluso lo has orado, ¿verdad? ¿Alguna vez? Pues cuando has orado el Padre Nuestro, lo que has hecho es que tú le estabas diciendo a Dios o pidiendo a Dios que Él te perdone a ti de la misma manera que tú perdonas a los demás. O sea, Señor, perdóname a mí como yo perdono a mi hermano. Y fíjate lo que dice los versículos siguientes. Versos 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Este es uno de los pasajes de la Biblia que yo tengo que admitir que a veces desearía que no estuviera en la Biblia. Jesús mismo nos dice que si no perdonamos a otros, entonces Él no nos va a perdonar a nosotros. Esto es lo que la Biblia dice, así que es mejor que perdonemos, ¿verdad? Resulta que la forma en que yo te perdono a ti es la misma forma que Dios me perdona, que voy a ser perdonado por Dios. Y una razón por la que la gente tiene dificultad para perdonar a los demás es porque ellos mismos no han recibido el perdón para sí mismos. Hay algo dentro de nosotros que simplemente parece tener dificultad en creer que Dios nos ha perdonado totalmente. Y eso hace que no recibamos el perdón de Dios. Y cuando no recibimos el perdón de Dios, es difícil para nosotros perdonar a los demás. Jesús dijo en Mateo 10:8, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. La única manera en que nosotros podemos dar gratuitamente perdón es si lo hemos recibido. Y sabes, hay dos motivos por los cuales muchas veces yo he visto que la gente no recibe el perdón de Dios. El principal es el primero, porque creemos que no lo merecemos. Muchos de nosotros hemos tenido vidas tan desordenadas, hemos pasado procesos tan duros, hemos sido, no sé, adúlteros como yo, quizás has sido un viva la Virgen, como dicen por ahí, has sido una mala persona, has tenido adicciones, has hecho daño a tu familia, a tus familiares, a tus padres, a tus seres queridos, y a veces nos cuesta creernos que Dios nos perdona. Ese es el primer motivo del que más voy a hablar, porque creemos que no merecemos el perdón, nos sentimos tan escoria. Pero hay un segundo motivo, porque también está el lado opuesto. Hay personas que jamás se han sentido culpables, que parece que nacieron en los mundos de Yuppie, que viven en una nube, que todo le ha ido bien en la vida, que son buenas personas, buenos padres, buenos tal, y que o nacieron en un hogar cristiano y nunca han tenido un coqueteo con la vida por ahí, y parece que como que sienten que son casi perfectos. Entonces no se sienten jamás culpables, entonces no pueden recibir el perdón porque es que soy tan bueno.
Pero si no hemos recibido el perdón de Dios, no vamos a poder otorgar perdón a nadie. Volviendo al primer punto, porque a veces creemos que no lo merecemos. Si yo creo que tengo que ganarme el perdón constantemente, voy a hacer que los demás también se lo tengan que ganar. Si crees que tú estás pagando constantemente, estás pagándole a Dios por tu perdón, vas a hacer que los demás también paguen por el suyo. Y sabes, caemos en esa trampa con demasiada frecuencia. Yo he oído disparates como este. Escucha. Ay, pastor, claro. Ay, estoy corto de dinero, no llego a final de mes. Yo creo que es porque no he diezmado. Creo que Dios se está vengando de mí por no haber dado el diezmo el mes pasado. Por eso voy mal de dinero. O si se nos pincha, una vez dice, no, claro, pastor, iba con el coche y he pinchado por la autovía cuando iba al trabajo. ¿Sabes? Yo creo que ha sido porque como no he orado por la mañana. Pero gracias, me decía, pero gracias, Señor, por vengarte de mí. No, esta lección no se me olvida. ¿Quieres que te diga algo muy importante? Dios nunca, never, nunca, 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 nunca se va a negar de ti porque Dios ya se vengó en Jesús. Dios nunca nos va a hacer pagar por el mal que hemos hecho porque Jesús ya pagó el castigo por todos nosotros, por completo. Hemos leído ahí en Isaías 53, verso 10, al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. ¿Cómo pudo parecerle bien a Dios quebrantar a su propio Hijo? ¿Sabes por qué le pareció bien? Le pareció bien porque todo nuestro pecado a través de ese quebranto fue expiado. Y ahora Dios puede tener una relación con nosotros de nuevo. Esa es la bondad de Dios. Ese es el Dios bondadoso. Ese es el Dios de perdón. Ese es el perdón de Dios. Sin embargo, para algunos, sencillamente parece demasiado bueno para ser cierto. Por eso tenemos que aprender a recibirlo. ¿Sabéis? En el momento quizá más duro de mi vida, cuando Dios me restaura y empieza a restaurar mi matrimonio que estaba roto en ese momento, yo sentía mucha culpabilidad, porque yo había sido un hombre que había hecho una dejación de funciones en cuanto a mi matrimonio, le había sido infiel a Ruth, había tratado mal a mis hijos, no había sido el padre que tenía que ser. Sentía que había fracasado como padre, como yerno, como hijo, como hombre. Yo sabía que Dios me perdonaba, pero no conseguía sentir ese perdón. Y una de las cosas que denotaba eso es que constantemente, todas las mañanas, durante 2 o 3 años, todas las mañanas me levantaba llorando y le pedía perdón a Ruth, a mi esposa. Cariño, perdóname. Perdóname por todo lo que te he hecho. Hasta tal punto que ya le cansaba a ella. Ella me decía, ya, no me pidas más perdón. ¿Sabes cuál era el problema? El problema no era que Ruth no me estuviera otorgando perdón. El problema era que yo no lo estaba recibiendo. Hasta que no me di cuenta de eso. Y sabes, a veces he visto que hay muchos cristianos que tienen una mentalidad de pégame, me lo merezco. Dame fuerte. Y esa actitud no es correcta. Eso denota que no han recibido el perdón de Dios, el perdón que Dios ha provisto en Jesucristo para nosotros de manera gratuita. Por eso quieren que Dios los golpee. Creen que si Dios los golpea, eso les hará sentirse mejor por el daño que están haciendo. ¿No habéis dado cuenta que casi la gente que es más legalista y condenatoria son los que luego tienen los tufos más grandes en su vida? Porque sienten que no cumplen. Y entonces sienten la necesidad de ser castigados y de castigar a todo el mundo. Entonces, cuando hay una convocatoria que hay que estar a las 10 y llegan los hermanitos a las 10:05 y él ha llegado allí a las 10 menos 10. Llegar tarde es empezar mal, ¿eh? Esto no agrada al Señor, llegar tarde. ¿Qué pasa? Que ellos mismos se ponen una regla que cuando se le hace tarde a ellos no vienen. Porque dice, ¿cómo voy a ir allí?
Soy un pecador de la pradera, el Señor me tiene que matar a palos. ¿Sabes? Esa es la esencia de por qué surgió en la Edad Media la penitencia católica. De ahí, de ese pensamiento. Pero Juan 1.12 nos alinea en este punto. Dice Juan 1.12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Dile al que tienes al lado, hay una diferencia entre ser hijo y no ser hijo. ¿Sabéis la diferencia que hay entre ser hijo y no ser hijo? Los hijos son disciplinados. Los que no son hijos son castigados. Hay una diferencia entre disciplina y castigo. La disciplina es lo que Dios hace con sus hijos para que crezcamos y mejoremos. Y nos parezcamos más a Él. El castigo es lo que les espera a los que no conocen a Dios. El castigo eterno. ¿Entiende la diferencia, verdad? Solo quiero decirlo una vez más. Dios nunca te golpeará porque Él ya golpeó a Jesús en la cruz del Calvario. Jesús ya pagó el precio de nuestro perdón para que tú y yo podamos recibirlo. Y si tienes problemas para perdonar, puede que sea porque no has recibido el perdón de Dios. Si tienes problemas para recibir el perdón de Dios, podría ser porque tienes problemas para creerlo. Y esa es la tercera cosa. Creer. Creer. Primero hemos dicho que tenemos que aprender a soltar. Segundo, recibir. Y tercero, creer. Quizás tengamos problemas en creer que Dios realmente puede perdonarnos completamente, liberarnos totalmente del castigo del pecado. Podemos pensar, ¿cómo puede un Dios que es tan santo, tan puro y tan justo ser capaz de aceptarme a mí, que estoy tan por debajo de su perfección? Por supuesto, la Biblia nos dice que Dios es santo, sin mancha, puro. Nos dice que es tan puro, fijaos, que ni siquiera puede ver la maldad. Dice Habacuc, capítulo 1, verso 13, dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión, la maldad. O sea, Dios no puede ver el mal, ni la opresión, ni puede ver el pecado. Esto es algo que a veces nos cuesta comprender. Cada uno de nosotros ha pecado y ha hecho cosas que Dios ni siquiera puede mirar. Hemos leído ahí en Isaías 53, verso 6, que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada uno, cada cual por su camino. O sea, todos nosotros hemos cometido pecado, nos hemos descarriado, todos hemos transgredido los mandamientos de Dios. Pero mira lo que dice el Salmo 103:12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Aleluya. O sea, Dios no puede ver nuestras transgresiones. Entonces, ¿qué hace? Él las alejó para no verlas. Dice Job 36:7, no apartará sus ojos del justo. Y 1 de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. O sea, Dios es tan puro que sus ojos ni siquiera pueden ver el pecado, pero sus ojos están sobre todos los justos todos los días. Claro, esto me lleva a un pensamiento, ¿no? ¿A cuánto le gustaría ser justo? ¿Te gustaría que Dios pusiera sus ojos sobre ti a diario? Pues exactamente eso es lo que tú tienes que creer. Que tú eres justo, que sus ojos están sobre ti. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció, o sea, a Jesús, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios hizo que Jesús, que no conoció pecado, fuera hecho pecado por ti y por mí, que estábamos llenos de pecado. Y Él lo hizo para que nosotros pudiéramos ser hechos justos, así como Él es justo. Y todo esto está hecho en Jesús, por Él. Entonces, cuando tú y yo recibimos el perdón que Jesús pagó en la cruz, somos hechos justos, somos hechos justicia de Dios, como hemos leído ahí.
¿Sabes? Dios no puede ver el pecado. Por eso Dios tenía que hacer algo para poder vernos. E hizo algo con nuestro pecado. Dios el Padre puso todo nuestro pecado, lo levantó, como hemos visto de Miguel, y lo puso sobre Jesús. Y a través de Jesucristo Dios ha quitado la transgresión de nosotros y la ha colocado tan lejos, hemos leído ahí, como está el oeste del este. ¡Wow! Ahora Dios puede mirarnos y vernos. Ahora puede hablar conmigo, Él puede andar conmigo, Él puede tener una relación conmigo. Mira, es sencillo. Aquí está Miriam, que es una pecadora de la pradera, igual que yo. Entonces Dios no puede mirar a Miriam. Él es puro, Él es santo, no puede mirar a Miriam ni a ninguno de nosotros. Pero resulta que Él hace así y se pone las gafas de la sangre de Jesús. Y entonces te ve bella, justa, redimida, con propósito. Aleluya. Entonces puede mirarte, entonces puede tener una relación contigo, entonces puede caminar contigo, entonces puede enseñarte. Aleluya. Amén. Ahora Dios puede mirarnos y vernos, ahora puede hablar con nosotros, ahora podemos tener una relación personal con Dios. Y no es por algo que nosotros hayamos hecho, ni siquiera es porque lo merecíamos. La razón es porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, entregó su sangre por ti y Él resucitó al tercer día. Y ahora tú y yo podemos vivir una relación con Dios. Porque Dios, el Padre, puso toda la iniquidad sobre su Hijo, Jesucristo. Gracias a lo que hizo Jesús, ahora tú y yo podemos estar en paz con Dios, sin culpa, sin pecado, sin tener vergüenza. Ahora somos perfectos ante los ojos de Dios, nuestro amado Padre Celestial. Nos ve limpios, lavados con la sangre de Jesús. Y esa sangre nos hace puros y santos. ¿Amén? ¿Comprendes todo esto? ¿Puedes decir conmigo, estoy perdonado? Y como ha sido perdonado, nosotros podemos perdonar. No importa lo que alguien me haya hecho, yo tengo el poder de perdonar. Hemos recibido perdón, ahora nosotros tenemos que compartir ese perdón. Me gustaría terminar con una historia y nos vamos. Para mí esta es una de las historias más maravillosas de perdón y que más, hay muchas, pero esta me impactó mucho. No sé si conocéis a Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una cristiana neerlandesa, holandesa. Ella era relojera y escritora, conocida por su valentía durante la Segunda Guerra Mundial al ayudar a judíos perseguidos por los nazis en Holanda. Toda una experiencia impresionante en los campos de concentración nazi que marcó su vida y que también marcó su ministerio para siempre. Resulta que durante la ocupación nazi en los Países Bajos, Corrie y su familia participaron en actividades de resistencia proporcionando refugio a judíos que estaban siendo perseguidos por los nazis. Sin embargo, en 1944, la familia entera fue arrestada y fueron enviados a distintos campos de concentración donde sus padres, sus otros hermanos fueron asesinados en ese campo de concentración. Pero Corrie y su hermana Betsy fueron llevados al campo de concentración de Ravensbrück, y a pesar de las horribles condiciones y la crueldad constante, Corrie y Betsy empezaron a compartir su fe cristiana con otras prisioneras y estaban buscando constantemente la manera de ser un rayo de esperanza y de luz en medio de esa desesperación. Betsy murió en el campo de concentración en unas condiciones deplorables, infrahumanas. Murió por frío y por hambre. Y murió 2 días antes de ser liberada. Murió como consecuencia de la crueldad de los soldados nazis, en concreto un despiadado soldado que las tenía. Antes de su muerte, la hermana de Corrie, Betsy, le dijo a Corrie y le habló sobre la importancia de perdonar. Le dijo a Corrie que debía perdonar a sus captores
incluso a los guardias nazis, en especial a ese soldado tan cruel que se estaba haciendo la vida imposible. Por supuesto, Corrie, aunque en ese momento fue algo que casi le era imposible aceptar, esta enseñanza de perdón tuvo un impacto muy significativo que marcó la vida y que guió los años posteriores a la guerra de Corrie. Después de ser liberada en 1945, Corrie se dedicó a compartir su historia y el mensaje de Jesucristo, el mensaje del perdón por más de 70 países. Fue misionera. Años después, en 1947, durante una conferencia en Alemania, Corrie, de repente, cuando terminó esa conferencia, fue abordada por el cruel soldado de Ravensbrück. El hombre la reconoció. El antiguo soldado nazi le pidió perdón por las acciones cometidas en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, Corrie se enfrentó en el momento más crucial de su vida. La oportunidad de perdonar a alguien directamente responsable de la muerte de su hermana y de su sufrimiento. A pesar de la dificultad, recordó las palabras de su hermana Betsy y decidió perdonar a ese hombre. Este acto de perdón tuvo un profundo impacto en la vida de Corrie y en la forma en la que ella comenzó a compartir su fe a partir de ese momento y cómo ella compartió su mensaje de perdón al mundo. La historia de Corrie ten Boom es un poderoso testimonio de la capacidad humana para perdonar, incluso en las circunstancias más difíciles. Su vida posterior reflejó la fuerza transformadora del perdón y su dedicación a difundir un mensaje de amor y reconciliación en Cristo Jesús. He tenido la oportunidad de leer su libro, El refugio secreto se titula, uno de ellos. En su libro, ella narra el encuentro con este soldado nazi. Y dice así: durante un momento largo nos estrechamos las manos, el antiguo soldado y la antigua prisionera. Nunca había sentido tan intensamente el amor de Dios como lo sentí en ese momento. También escribió en este mismo libro que en su experiencia en la posguerra con otras víctimas de la brutalidad nazi, aquellos que fueron capaces de perdonar son los que mejor pudieron reconstruir sus vidas y seguir adelante. Te recomiendo el libro El refugio secreto. La única manera por la cual Corrie pudo hacer esto es debido a que ella había recibido el perdón de Dios. Por eso pudo otorgar su perdón gratuitamente. Igual que Corrie y que su hermana Betsy, Dios se entristece debido a nuestros pecados. Sin embargo, Dios nos perdona y no nos recrimina. A través de Jesús, Dios ha provisto por todos los pecados que tú hayas cometido, los que vas a cometer. Y cuando recibimos su perdón, entonces es cuando nosotros somos capaces de otorgarlo a los demás, somos capaces de perdonar a los demás tal como Dios nos perdonó a nosotros. No sé si has oído esto, ¿no? Yo con esto estoy de acuerdo, aunque son como esas cosas que oyes pero que nunca te cierran del todo. Estoy de acuerdo. No sé si has oído que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Lo has oído, ¿verdad? Y yo estoy de cierto modo de acuerdo, pero muchas veces cuando he tenido que enfrentarme a eso, muchas veces lo he escuchado y me he quedado con la interrogante. ¿Cómo hago yo para desvincular lo que siento de lo que debo hacer? ¿Verdad? Es importante que aprendamos a desvincular la emoción que nos produce el mal que nos han hecho de la decisión o la acción de perdonar. Es casi imposible que ninguno de nosotros sintamos perdonar cuando nos hacen algo malo o nos dañan profundamente. No lo vas a sentir en la vida. ¿Cómo vas a sentir perdonar? Pero perdonar es una acción que ejecutamos y no tiene que ver con una emoción. Por ejemplo, ¿cuántos sienten ir a trabajar mañana? Puede que no sintamos ir a trabajar, pero cada mañana tú y yo tomamos la decisión de levantarnos e ir a trabajar.
No esperamos sentir a trabajar para ir a trabajar. Hoy siento trabajar esta mañana, voy a ir a trabajar. Mañana, hoy no siento trabajar. Simplemente vamos a trabajar, lo sintamos o no. ¿Qué sucede entonces? Que al final esa acción que decidimos ejecutar con el tiempo tiene una recompensa. A final de mes, cling, cling, recompensa. Y esa recompensa puede hacer que con el tiempo el sentimiento alcance a la decisión. Ostras, que he ganado 3.000 pavos este mes. Pues sabes que ya estoy empezando a sentir a trabajar. ¿No? No. He hecho 3.000 pavos, yo qué sé. Para que te motives, ¿no? Pero si en un principio tú y yo, escucha, si en un principio tú y yo nos dejamos llevar por la emoción, no me apetece ir a trabajar, con el tiempo nos vamos a sentir mucho peor y sin recompensa. Entonces, como en el ejemplo del trabajo sucede con el perdón. Si tomamos la decisión de dar el perdón, al final vamos a obtener una gran recompensa. Quizás te sientes lastimado, pero tú decides perdonar, entonces al final vas a obtener una gran recompensa y finalmente la emoción te va a alcanzar porque vas a sentirte bien. Yo entiendo que muchos de nosotros nos sentimos lastimados, quizás te sientes lastimado por causas que te han sucedido, cosas que han sido injustas en tu vida. Créeme que te entiendo, todos hemos atravesado por ahí, pero no permitas que la herida siga supurando. No lo permitas. ¿Sabes? Las heridas del pasado están ahí para enseñarnos los errores del pasado. Pero ¿has visto una herida, una cicatriz? Ya no duele. Ya no hace daño. Si hace daño todavía es porque no está curada. Entonces Dios nos ha provisto una forma a través de Jesús para que todo daño sea perdonado y quitado. Jesús pagó el precio por todo pecado. Y ahora en su gracia Él te pregunta, ¿vas a perdonar de la misma manera que yo te perdoné a ti? Amén. Cuando nos aferramos a la falta de perdón somos nosotros quienes estamos dañándonos. Pero cuando perdonamos vamos a ser gloriosamente libres. Libres del tormento, libres del juicio, libres para continuar adelante hacia el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos soltar, Señor, si hay algo que haya en nuestro corazón de falta de perdón, decidimos en el nombre de Jesús soltar a esa persona. Como tú nos has enseñado hoy, Señor, no es necesario perdonar a la gente que lo hace bien con nosotros. El perdón se otorga a aquellos que lo hacen mal. Por eso decidimos soltar, Señor. Y también, Señor, recibimos tu perdón. Y así como tú nos perdonas, queremos perdonar a los demás. Recibimos tu perdón, Señor. Y también creemos que por nuestra fe en Jesucristo nosotros somos declarados justos. Que tú nos perdonaste de todo pecado, Señor, y así como tú nos perdonaste, nosotros podemos perdonar a otros. Gracias, Padre, por tu palabra. Que esto sea una enseñanza, Señor, que marque un antes y un después de nuestra vida para que nosotros podamos cumplir el propósito que tienes con nosotros, Señor. No podemos avanzar. La falta de perdón obstruye el camino y el llamado que tú tienes para nosotros. Lo quitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga, hermano.